Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Euronews. Hoy, este jueves, estamos especialmente pendientes de la respuesta económica que va a dar Europa a los países más afectados por la crisis que ha generado el COVID-19. Dos de esos países son precisamente Italia y España, que son a quienes más está afectando la crisis económica generada por la pandemia. Empezamos, como siempre, con nuestros titulares y les avanzamos el resto de las noticias importantes del día. España mantiene la tendencia estable y sigue bajo la barrera de los 500 fallecidos diarios por COVID-19. Cumbre de líderes europeos para reconstruir la economía post-COVID. Objetivo, acercar posiciones y evitar el bloqueo. Reapertura paulatina de guarderías y centros escolares en Dinamarca. Los alumnos tendrán que guardar una distancia mínima de seguridad para evitar contagios de coronavirus. Donald Trump asegura que en Estados Unidos descienden los casos de contagio de coronavirus y que varios estados podrán terminar con el confinamiento en breve. España registra este jueves 440 fallecidos por COVID-19, 5 más que el miércoles, elevándose a 22.157 las víctimas mortales de la pandemia. Según ha informado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el número de nuevos infectados creció un 2,2%. El vicepresidente, Pablo Iglesias, se dirigió a los niños de cara a las nuevas condiciones del confinamiento que regirán a partir del lunes. Muchas gracias, Salvador. Quiero dirigirme en primer lugar a los niños y niñas. Os informo a las familias, a los niños y niñas, que a partir de este domingo, niños y niñas de hasta 14 años podrán salir a dar paseos y a jugar en la calle una vez al día. Podrán llevar juguetes y deberán ir acompañados por un adulto. No es necesario que sea su padre o su madre, pero este no podrá salir con más de 3 niños a la vez. Adultos que en gran parte ya han vuelto al trabajo y que se han encontrado con un transporte público a medio gas. Las medidas de seguridad obligan a reducir el número de plazas disponibles, por lo que se aconseja, en la medida de lo posible, el uso de transportes individuales como las bicicletas. En lo que se refiere a la propagación de la pandemia, un estudio genético de la Universidad Carlos III de Madrid ha descubierto que la enfermedad llegó a España antes de lo que se creía y que entró por al menos 15 vías distintas. Los líderes de la Unión Europea celebran su cuarta cumbre virtual, esta vez para analizar cómo relanzar una economía maltrecha por el COVID. Está previsto que den su visto bueno al plan de 540 millones acordado por el Eurogrupo para ayudar a las empresas, los empleos y la sanidad. ¿Pero cómo financiar la reconstrucción? Los Países Bajos han moderado el tono, pero siguen rechazando los eurobonos. Italia, que los consideraba esenciales, se muestra abierta a otras ideas. Y el Gobierno español ha presentado una nueva propuesta para crear un fondo de 1,5 billones de euros anclado en el presupuesto comunitario. Las propuestas que están sobre la mesa y que tienen más posibilidades de éxito son las que pasan por la Comisión Europea. Son las que hablan de préstamos en lugar de subvenciones, porque un préstamo implica que el dinero volverá algún día. Y finalmente, son las que buscan obtener el dinero a través de los mercados, en lugar de hacerlo a través de los Estados miembros. En la cumbre también se analizará el papel que puede jugar el próximo presupuesto plurianual de la Unión Europea. Ya antes de la crisis era objeto de controversia, pero la pandemia está llevando a algunos gobiernos a replantearse su posición. Es el caso de Alemania, que se dice dispuesta a contribuir mucho más y a estudiar nuevas medidas de solidaridad. En otros países todavía no están discutiendo la flexibilización de las medidas porque siguen muy concentrados en la emergencia sanitaria y en cómo lidiar con ella. Así que resulta un poco difícil saber cuándo acabará el confinamiento, si el 1 de mayo o a mediados de mayo, para poder decir todos juntos ahora. Para el presidente del Consejo, Charles Michel, el objetivo parece limitarse a evitar el bloqueo y a enterrar las divisiones que marcaron la cumbre precedente. Hungría envía a sus casas a decenas de pacientes hospitalizados para liberar camas y poder ingresar a afectados por coronavirus. El ministro de Sanidad, Miklos Kastler, ordenó a los directores de los hospitales liberar el 60% de su capacidad, en torno a unas 40.000 camas. Según el primer ministro Viktor Orbán, hay que prepararse para lo peor.
Muchos enfermos crónicos que requerían hospitalización han tenido que irse a casa, con el consiguiente riesgo de complicaciones o incluso de muerte por falta de atención adecuada. Es el caso de Josephine Ambrosi, enfermera jubilada a la que le han amputado una pierna. Simplemente nos dijeron que había que dejar sitio libre. No entiendo por qué, pues el edificio sigue vacío y no lo utilizan. Me he quedado sin los cuidados que necesito en la otra pierna, que no está muy bien, y si empeora también la perderé. No quiero llegar a eso. Antes de que ocurra, prefiero suicidarme. Todos los días se conocen casos similares, como el de una anciana que tiene que ocuparse de su marido con demencia senil y en silla de ruedas. Muchos consideran la decisión del gobierno como una especie de eutanasia. La máxima autoridad sanitaria del país dice que la situación no es tan mala. El 50% de los hospitales están vacíos ahora mismo. Según reflejan los informes de los directores de los centros médicos, no se ha mandado a sus casas a tantos enfermos hospitalizados como cree la gente. El gobierno pretende contar con 8.000 ventiladores en mayo. De momento nadie tiene la solución para el problema. Si los familiares continúan con su vida normal, puede resultar peligroso para los enfermos que han sido enviados a sus domicilios. La única opción para atenderlos es contratar a una enfermera, pero la mayoría no tiene dinero para afrontar los gastos. Así que alguno de los familiares debe quedarse al cuidado del enfermo y exponerse a perder su empleo. Y conservar el trabajo es vital en plena pandemia. Después de un mes fuera de las aulas, los niños daneses son los primeros estudiantes europeos en pisar el colegio tras la cuarentena. El retorno está siendo progresivo, solo afecta a la educación primaria y no es obligatorio. Los padres tienen la última palabra. Confío mucho en la escuela, en los profesores. Tengo fe en cómo lo organizan. Las cosas funcionan. La escuela de Barfod, en el centro de Copenhague, cuenta con 240 alumnos, pero solo asisten la mitad. Para limitar los riesgos de infección, los niños estudiarán, comerán y jugarán siempre con los mismos compañeros durante varias semanas. Y se lavarán las manos cada 2 horas. Estos días han aprendido que entre ellos tiene que haber una distancia para el amigo invisible. Mantener la distancia es fundamental. Tienen que lavarse las manos cada 2 horas. Tenemos estas reglas. Hacemos lo mejor para continuar con el curso escolar. El número de nuevos casos, pacientes hospitalizados o ingresados por coronavirus en Dinamarca ha registrado un descenso notable y de las 500 personas hospitalizadas en marzo, ahora hay apenas 300. Tuvimos la suerte de reaccionar de manera muy rápida y eso nos dio una cierta ventaja sobre otros países. Somos conscientes de que todo el mundo lo hace de la mejor forma posible. Esperamos que la asistencia sanitaria se mantenga al día con el coronavirus. Algunos padres no están de acuerdo. El grupo de Facebook No quiero que utilicen a mi hijo como un conejillo de indias obtuvo más de 10.000 socios en sus primeras 10 horas de apertura. Otros, en cambio, confían en las decisiones de las autoridades. Euronews ha hablado con un experto en la materia, que además de ser médico, es padre de 3 hijos. No es demasiado pronto para que se reabran los colegios y algunos negocios. Los hospitales tienen una elevada capacidad de atención y debería haber más reaperturas, pero es una cuestión de prioridad política. La reapertura de los centros escolares no supone ningún tipo de riesgo. Las rutinas son nuevas para todos, jóvenes y adultos. Habrá que ver si se pueden cumplir a rajatabla y si en las próximas semanas la apertura de los colegios daneses y los pequeños negocios logran mantener la curva de nuevas infecciones bajo control. Desde Copenhague, Euronews, Marisa Ramírez. Donald Trump asegura que en Estados Unidos descienden los casos de contagio de coronavirus y así varios estados podrán terminar con el confinamiento en breve. Hemos alcanzado la meseta en la curva de contagios, pero tenemos que tener cuidado ante un peligroso rebote de infecciones. Trump quiere que la actividad económica recupere la normalidad en el país, pero los ciudadanos muestran su cautela ante la idea del presidente. Las encuestas revelan que una abrumadora mayoría de estadounidenses considera que las medidas de confinamiento deberían permanecer vigentes al menos hasta el próximo 1 de mayo. Entre tanto, continúan las manifestaciones y las protestas contra el confinamiento en algunos estados de la nación norteamericana.
El gobierno recomienda que antes de flexibilizar cualquier tipo de medida decretada para tratar de controlar la propagación del virus, es preciso contar con datos que certifiquen el descenso de los contagios durante un par de semanas. Pero con el paro en aumento y con muchos hogares sin recursos económicos, las protestas para terminar con las restricciones gubernamentales y poner fin al confinamiento crecen en algunas zonas de Estados Unidos. Ni uno más. Nos dan el material, gritan trabajadores de los hospitales públicos de México ante el Instituto de Seguridad Social. El país ha entrado en la llamada fase 3 de la pandemia, que supone un importante aumento de contagios y hospitalizaciones, pero el personal sanitario denuncia que no cuenta con los medios de protección necesarios, lo que les expone a la enfermedad. Y la realidad está allá adentro. No nos damos cuenta del material que tenemos. Compañeros ya caídos, internados, ¿por qué? Porque estamos en una lucha y no nos protege. El martes, México cifró en más de 9.500 las personas contagiadas, con un aumento del 8% respecto al día anterior, así como más de 850 fallecidos. El Banco de México ha inyectado 750.000 millones de pesos, unos 30.800 millones de dólares, y bajado las tasas de interés para hacer frente al impacto económico de la pandemia. La inquietud crece en especial en las maquiladoras, fábricas transformadoras que se extienden a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Como aquí, en Ciudad Juárez, donde los empleados organizan huelgas y protestan porque se sienten en peligro. Consideran que estas empresas se han convertido en focos de infección y deberían cerrar. Aseguran que hay numerosos contagiados y algunos fallecidos. Simplemente estamos aquí porque ya hay contagiados y no es de ahorita que porque estemos haciendo el paro laboral, no es cierto. Ellos piensan que nos van a venir a lavar el cerebro con que no hay personas contagiadas. Nuestro miedo, nuestro temor, nuestra frustración, nuestra inquietud es ¿qué espera a la gerencia para mandarnos a nuestras casas? Hoy te salió el gerente a informarnos que él nos paga por estar adentro y no por estar afuera. Estados Unidos presiona para que estas fábricas se mantengan abiertas, pues son claves en su cadena de suministros. En Lombardía, la región más afectada de Italia, ya han muerto más de 12.000 personas por el coronavirus. En la sureña Campania, solo 300, y tiene una décima parte del número de infectados. En su capital, Nápoles, no se han registrado muertos por COVID-19 desde el lunes y no hay nuevas infecciones. Esta región ha estado a la vanguardia de la búsqueda de un fármaco eficaz para tratar a los pacientes con COVID-19. En el Centro de Investigación de Pascale, el doctor Acierto inició un ensayo con tocilizumab, un fármaco indicado para tratar la artritis reumatoide, y los resultados son alentadores. El protocolo de actuación del centro ha despertado interés en todo el mundo y se ha convertido en el prototipo de muchos estudios internacionales. Estamos en contacto con estadounidenses, con colegas europeos que quieren saber de nuestra experiencia, de nuestro protocolo, qué hacemos y nuestras expectativas. Tenemos al menos un par de llamadas diarias con colegas internacionales. El éxito de la lucha contra la COVID-19 en Nápoles también se explica por la rápida construcción de nuevas estructuras. En el recinto del Hospital del Mar, y en solo 30 horas, se ensambló una nueva unidad de cuidados intensivos con 72 camas. Pero si un centro médico destaca en Nápoles es el Hospital Cotugno, la instalación más segura de Italia para los trabajadores sanitarios, donde solo 2 han sido infectados. Este es un hospital de enfermedades infecciosas desde siempre. En el pasado tuvimos que manejar enfermedades como el cólera y el SARS, por lo que tenemos nuestros propios procesos de preparación, puesta, retirada, uso correcto del equipo de protección personal. En solo 10 días, este centro de excelencia de enfermedades infecciosas se transformó en un centro COVID-19 y se añadieron 100 camas en una nueva ala del hospital. Los doctores de este hospital han demostrado que es posible proteger al personal sanitario del coronavirus. Todo lo que se necesita es el equipo adecuado y un escrupuloso respeto de las reglas para prevenir infecciones cruzadas. Situado en la región donde se estableció la primera escuela de medicina de Europa, que data del siglo X, todavía está dando lecciones al resto del país.
El coronavirus ha golpeado el turismo provocando la crisis más grave de su historia. A nivel global, el sector está perdiendo 1 millón de puestos de trabajo diarios. Una sangría para una industria que contribuye con un 10% del PIB mundial y que tan solo este año perderá 92.500 millones de euros. La vacuna del coronavirus se plantea como la gran salvación del turismo, pero mientras llega son muchas las empresas que proponen endurecer las medidas sanitarias para reactivar la industria. Emirates Airlines, como por ejemplo, anunció una iniciativa recientemente donde te hacen un test antes de subirte al avión. Tienen que ser test rápidos, test no invasivos, test sencillos, y es un test rápido donde ellos le llaman Fit to Fly, que puedes con este test subirte al avión y asegurarte que nadie en ese avión tiene el virus. Sin ninguna duda, el coronavirus va a cambiar la experiencia del viajero. Desde el Consejo Mundial de Viajes y Turismo plantean los posibles escenarios. Es fundamental hacer muchas pruebas y hacer lo que se conoce como el tracing, saber dónde estuviste, porque si sales positivo de COVID es importante saber en dónde estuviste para poder aislar a toda esa gente. Aún así, las previsiones son demoledoras. La clave para que el sector se recupere pasa por la coordinación entre países. Si logramos que esta recuperación se pueda llevar de alguna forma coordinada entre estos países, que se abran las fronteras al mismo tiempo, que se permita la movilidad, que se establezcan los mismos protocolos. Yo creo que podemos ver un inicio de lo que se llama como el restart o el reinicio y luego la recuperación a partir del verano. Una vez se abran las fronteras, el siguiente reto será recuperar la confianza del viajero, especialmente en los países más tocados por el coronavirus, como Italia y España. La solución que proponen desde la organización es invertir en promoción. Corridas, encierros, Sanfermines, todos expectantes para la temporada taurina que debería empezar ahora en primavera, pero la crisis del coronavirus ha cancelado todos los espectáculos. Los ganaderos se preocupan por los 5.000 euros que cuesta la producción de cada animal, cuando tan solo perciben 600 euros al vender la carne del toro. Por eso se han organizado para pedir al gobierno español ayuda. Y entonces lo único que hicimos fue repetir las ayudas que todos los espectáculos culturales en España y en Europa pedían, ¿no? Todos los organizadores de espectáculos aseguran sus espectáculos por cualquier motivo, pero cuando hay una causa mayor como esta, pues no te cubre el seguro. La petición de la actividad histórica y considerada oficialmente cultural al Ejecutivo no alegra a las asociaciones animalistas. Consideran que el mundo del toreo no tiene derecho a este tipo de ayudas. En España y en todo el mundo, toda ayuda pública, todo esfuerzo, todo el dinero del Gobierno de España debería dedicarse a sanidad, a ocupación, a garantizar el trabajo en las pequeñas y medianas empresas, autónomos y ayudar a las familias más vulnerables y a aquellos servicios más esenciales que, por supuesto, no son la tauromaquia. Por el momento, desde la Fundación afirman a Euronews que siguen hablando con el Ministerio de Cultura. Explican que hay empresas y trabajadores en juego. Mientras que desde Anima Naturalis entienden la situación empresarial, afirman que se han salvado 1.200 toros de terminar en espectáculos taurinos, aunque saben que los toros terminarán en el matadero. Nadie se lucrará de su tortura, como nos han dicho. Hace 10 años Grecia fue tachada como el enfermo de Europa y tuvo que someterse a un programa de rescate. Tuvo que vencer una crisis financiera que amenazaba el estatus económico de sus socios europeos. Ahora, con un excepcional bajo número de casos y muertos de COVID-19, las autoridades griegas dicen que el país es un ejemplo de cómo se gestiona una crisis. Conseguimos contener el brote porque actuamos muy rápido e impusimos el confinamiento muy pronto. Y estamos impresionados de cómo la gente lo respetó, a pesar de un espíritu de inconformidad. Una década de durísima austeridad ha enseñado al pueblo griego a sacrificarse para asegurarse un futuro mejor. El gobierno griego tuvo que actuar rápido. El sistema sanitario estaba corto de recursos y de personal, por lo que no podría hacer frente a una oleada de casos de COVID-19.
Creo que el sistema político y la sociedad griega han demostrado estar mejor preparados para detectar el estallido de una crisis que en otros países de Europa. También saben que hay que actuar rápido, no ven esta crisis como una excusa para imponer medidas duras. Los programas de ajuste que sacaron a Grecia de la crisis financiera también permitieron la digitalización del Estado griego con servicios públicos online como los que usa Protección Civil y Hacienda. Eso permitió que la administración siguiera funcionando durante el confinamiento. Hasta aquí esta última edición de Euronews Hoy. No tenemos tiempo para más, pero como siempre pueden seguir toda la última hora a través de nuestras redes sociales, nuestra página web y, por supuesto, informándose en los boletines informativos en nuestra televisión. Hasta la próxima.